Entonces te compras tu flamante Yamaha, sea de la serie Motif o sea de la serie Montage, o como el que tengo ahora que es el Modi X6 Plus, o también en la muy famosa y popular serie MX. Empiezas a tocar y escuchas esto. Esa distorsión extraña que no gusta para nada. Si te quedas en el video te daré todas las soluciones que yo he encontrado a este problema. Y así podrás ser feliz verdaderamente tocando tu teclado. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y hoy te comentaré cómo solventar el problema de sonido distorsionado de la serie Yamaha, en este caso Modi X, y que también sucede en otras series de Yamaha. Si eres uno de los afortunados que tiene ese sonido distorsionado, cuando lo sacas de tu caja o cuando lo conectas a los monitores de estudio o a los auriculares como tengo ahorita, o también lo conectas a la consola digital o análoga que poseen en el sitio donde vas a tocar en vivo o en un estudio de grabación. En fin, en donde lo conectes suena de esa manera y te voy a dar la solución muy rápidamente. Te vas a ir a el botón que dice Utility, lo presionas y vas a buscar la pestaña que dice Audio I/O, que significa Audio Inputs and Outputs. Entonces lo presionas y aquí te va a salir la pestaña de Input y abajo la pestaña de Output. Lo que suele suceder es que en teclados por defecto, que no es mi caso porque en mi caso vino bien, en donde dice Main, L y R y lo presiono, está por defecto en más 12 decibeles. Entonces, ¿qué pasa? Que ya con ese set de más 12 decibeles ya la salida está saliendo saturada o distorsionada, lo que hace que nuestro sonido se escuche de esa manera. Lo que vamos a hacer es aprobar en más 6 decibelios y vamos a ver. Bueno, no se escucha nada. Vamos a ver. Bueno, en esta parte de arriba sí se escucha un poco. Y nótese que le estoy dando bastante fuerte a las teclas. Yo por seguridad, para estar tranquilo de que no vaya a distorsionar de ninguna manera, lo que hago es colocar este set en 0 decibelios, lo que me proporciona un sonido limpio. Ahora hay un problema, que me suena muy bajo, llega con muy poco volumen a mi consola. Entonces en ese caso lo que debo hacer es subir un poco la ganancia de los canales de entrada en donde mi teclado está entrando. En este caso yo utilizo las salidas L y R porque utilizo mi teclado en estéreo. Lo que hago es subir un poco la ganancia de esas entradas. Entonces voy subiendo. Como pueden escuchar, no se escucha ya distorsionado. Hay que tener en cuenta que cuando tú subes los niveles de ganancia en tu consola digital o en tu sistema de amplificación, sean unos monitores, sean unos altavoces, tienes que tener en cuenta de que cuando utilizamos altos niveles de ganancia se va a producir el sonido o el fastidioso ruido de... Mientras más volumen o mientras más ganancias le otorguemos a los canales de entrada, mayor presencia de ese sonido vamos a tener. Entonces lo que tenemos es que buscar un equilibrio entre nuestra salida del piano y la ganancia que vamos a aumentar en la consola digital. En este caso, en mi consola, si se puede notar, prácticamente no hay ningún ruido de fondo y es porque la consola, a pesar de que no es una marca súper costosa ni nada por el estilo, está muy bien trabajada para los ruidos y estas cosas. Entonces tiene previos muy limpios y de verdad que es... Suena muy limpio. Ahora, enfatizando algo, si tú notas aún que con 0 decibelios tu señal sale distorsionada, trata de probar con menos 6 decibelios. Pero, ya te comento, en 0 decibelios y en menos 6 decibelios ya no tendrías por qué tener ningún tipo de distorsión o ningún tipo de saturación como tal, porque son niveles estándar utilizados dentro de la música y dentro del audio en general. Pero si te ves forzado a utilizar el menos 6 decibelios, ya que tu salida del teclado estará muy por debajo, entonces en ese caso yo te aconsejaría utilizar también una caja directa activa
activa. Y yo te recomiendo que particularmente para los teclados utilices cajas directas en estéreo, es algo que yo hablé en otro video y enfatizo que le sacas el mayor partido de los sonidos que trae el teclado. Además de ello, las cajas de inyección directa tienen un pequeño plus o tienen una pequeña cantidad de ganancia agregada, pero que no afecta la tonalidad ni los patrones de tono de los instrumentos que entran en ella, o sea que te da un boost, pero ese boost es bastante limpio y no tiende a colorear tu señal entrante. Si este video ha sido de utilidad para ti, pues déjame un like o suscríbete a mi canal para estar pendiente de las cosas que subo de manera regular. Éxitos y bendiciones.